Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por haberles hecho esperar un poquito, pero la informática tampoco es que sea mi fuerte. Bienvenidos a todos a esta jornada tan importante, porque creemos que la enfermedad se tiene que difundir y se tiene que parar ya desde la infancia. Quisiera agradecer ante todo a doña Inmaculada Calvo Penades por su interesante conferencia y por su presencia hoy aquí. Me consta que nos apoya y bueno, su ciencia nos vale mucho, doctora. Y también a doña Pilar Ortega, miembro de la Universidad La Florida, pues bueno, por invitarnos a su casa esta tarde para poder compartir con todos ustedes estos momentos de formación. Sin más dilación voy a pasar a mi exposición y bueno, primero quisiera realizar un breve acercamiento histórico para situarnos un poco mejor, pues sobre todo a las personas que desconocen la enfermedad, ¿no? La enfermedad se conoce, o los primeros datos que hay sobre la fibromialgia datan de 1592, o sea que desde el siglo XVI ya tenemos conocimiento de su existencia, aunque entonces no se llamaba así. Después se han ido sucediendo a lo largo de los años pues descripciones en diversas publicaciones médicas, hasta que finalmente, ahora saldrá, en 1976 ya se acuña el término fibromialgia, que es el que se ha quedado hoy hasta nuestros días, ¿no? En el 85, por lo que nos toca hoy, decir que Yunus y Masi fueron pioneros en el tema de la fibromialgia juvenil, porque realizaron ya un estudio en 33 pacientes, y entonces entienden que la enfermedad ya existe en la infancia. El Colegio Americano de Reumatología, como sabrán la mayoría, pues aprobó los criterios de diagnóstico y tratamiento en el 90, luego los modificó en el 2010. Y por fin, en el 92, la Organización Mundial de la Salud aprueba la enfermedad y le da categoría de tal, de enfermedad. En el 93 también Buskila, que es en Israel, pues realiza también un estudio de prevalencia entre infantes y conviene al final, bueno, pues llega a la conclusión de que la mayor afectación es de niñas, Don Goldemer también publica un libro en el año 2002 que les recomiendo su lectura porque es un médico muy humano. Y finalmente el año pasado tuvimos el honor de conocer en el 2011, a finales del 2011, pues un documento de criterios de diagnóstico que publicó el Ministerio de Sanidad. Y lo único que se nombra en este sentido para el tema infantil es que se seguirán los mismos criterios que se siguen en el adulto, cosa que nos parece una aberración porque, como ha dicho la doctora, bueno, pues tienen sus peculiaridades, como es normal. Todas las enfermedades que comparten, digamos, niños y adultos son distintas, realmente. Hablemos un poco también de la situación de la fibromialgia en España. Bueno, pues en España poco hay también. Está nuestra Constitución española como norma fundamental. Ya saben ustedes que reconoce el derecho a la vida, que se supone que los poderes públicos nos aseguran una protección social, económica, etcétera, de la familia, que tenemos el derecho a la protección de la salud y que tenemos el derecho a que se nos tutele una salud pública a través de medidas preventivas, sobre todo, que es de lo que se trata hoy aquí, de prevenir o de conocer con anterioridad la enfermedad, y bueno, un sistema también de prestaciones y servicios. Se supone también que fomentan o deben fomentar la educación sanitaria y promover la ciencia y la investigación. Eso es lo que dice nuestra Constitución, pero nuestra Constitución dice además que los españoles tenemos que acatar los acuerdos internacionales en cuanto a la protección de menores. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los acuerdos internacionales. Pues los acuerdos internacionales dicen, en concreto la Convención Internacional de Derechos del Niño, que está ratificada por España desde el año 90, dice que los menores tienen derecho a la vida, igual, a la salud, es decir, el niño que esté enfermo debe ser tratado y además por médicos especializados y con cuidados necesarios para su patología, la que sea. Tienen derecho a la educación,
y a que esta educación sea acorde con sus necesidades. Tienen un derecho a la familia, a la protección de la familia y también a la protección contra cualquier discriminación. Y esto lo vengo a decir porque luego ya hablaremos. La doctora también ha dicho que, bueno, que existe mucha crueldad, o ha venido a darnos a entender que existe mucha crueldad con el tema de estos niños, no solo por parte de los menores que les rodean, de los compañeros de clase, sino también de los propios profesores. Y perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero esto es real, ¿eh? Bueno, en nuestro país pues todavía es una enfermedad muy poco conocida, muy desprestigiada, pues entre la profesión médica y en la sociedad en general, pero desde luego en la infancia pues mucho más, por supuesto, ¿eh? Pero yo creo que todo esto va a ir cambiando, ¿eh? Esto nos vamos a encargar de que cambie. Existen, sí que es cierto, varios protocolos de diagnóstico y tratamiento ya en nuestro país. En España, pues Cataluña, Aragón, Murcia y Andalucía ya tienen. Nuestra comunidad autónoma todavía no. Pero desde luego ninguno hace referencia a la infancia, a cómo tratar a un menor afectado de esta enfermedad, cómo diagnosticarlo. Luego, las unidades de fibromialgia que ya existen o las que están pendientes de creación no están preparadas para tratar a menores, ni los medios con los que cuentan tampoco son los adecuados. Los profesionales que hay allí no están formados en esta materia infantil. Pero es que tampoco los reciben. O sea, a nosotros no nos dejan que enviemos a menores a unidades de fibromialgia, vaya, y aunque estén diagnosticados, ¿eh? Bien, la realidad, pues que no tenemos ningún parámetro en este país, con lo que cada médico, bueno, pues diagnosticará según su conciencia y según su formación. Entonces queda el libre albedrío del doctor que visite a ese niño en ese momento. Bien, lo único que sí que hay que decir, y muy a favor de estas islas, es que hay alguna referencia en Canarias, en las Islas Canarias, en la guía de derivación a reumatología pediátrica del Servicio Canario de Salud en el 2010. Ahí se contempla la enfermedad de la fibromialgia infantil como tal, y además dice que estas enfermedades reumáticas resultan muy difíciles de conocer, sobre todo su incidencia y prevalencia en la infancia y en la adolescencia, porque todos los datos que se tienen son desde la edad adulta. O sea, el adulto recuerda cuando era pequeño lo que le sucedía, qué enfermedad tenía. Vaya, entonces esto no es real, no existen datos reales, no tenemos ninguno, entonces, bueno, también afirman los canarios que estas enfermedades en la infancia pues son problemáticas porque tienen un impacto económico y biopsicosocial para el paciente, para la familia, para el entorno y para los organismos que están encargados de cuidar y controlar a ese menor. En cuanto a Europa, bueno, pues la situación tampoco es mucho mejor, A ver si sale. Vale. En cuanto a Europa y Estados Unidos, bueno, en Europa sí que existe un documento de recomendaciones de la sección europea de médicos especialistas del año 2006, pero tampoco cita nada acerca de la fibromialgia como enfermedad a tratar, y menos juvenil, O sea, sí que cita la fibromialgia, pero no la infancia. En Europa entonces hay protocolos sobre dolor crónico infantil, idiopático, pero no sobre fibromialgia infantil. Existen hospitales especializados en dolor crónico en Alemania, mejor dicho, pero de fibromialgia en concreto no, o sea, solo hay de dolor idiopático infantil, dolor crónico. En Reino Unido quizá es el país más avanzado de Europa, porque sí que ha habido más estudios y están a favor de este reconocimiento de la fibromialgia juvenil. Existe bibliografía al respecto, pero vamos, tampoco es muy extensa. Con lo cual, pues eso, se aceptan los criterios de la ACR, del Colegio Americano de Reumatología. En Estados Unidos, bueno, pues en Estados Unidos también se siguen los criterios de la ACR, como hemos dicho antes, modificados en el año 2010, pero tampoco existe ningún protocolo a nivel de diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia infantil.
Sí que es verdad que se han realizado diversos estudios, como ha comentado la doctora Calvo, y concretamente a mí me llamó la atención uno bastante reciente del año 2007, en el cual se afirma que de los 5 millones de americanos que sufren fibromialgia, un 6% de ellos son menores. Entonces es una cifra muy alta y esto hay que tratarlo, esto hay que hacerse cargo de ello, ¿no? Sí que es verdad que en Estados Unidos pues existen unidades de dolor crónico infantil, pero estamos otra vez con el término dolor crónico infantil, no vamos al caso concreto, vamos al dolor crónico en general, ¿vale? Y luego en Canadá, como ven ustedes ahí, hay un centro para el dolor pediátrico, además, bueno, con interesantes perspectivas. Yo he tenido el honor de conocer a alguno de sus dirigentes y de sus médicos y bueno, ojalá nos pudiéramos ir a Canadá, pero no puede ser, está muy lejos. Bien, entonces la realidad es que no hay protocolos tampoco, luego estamos igual que en el resto de Europa y que en Estados Unidos. Vamos a pasar, si les parece, ya lo que es el meollo de la cuestión, que es cómo se siente un niño o un adolescente que sufre fibromialgia. Bueno, pues les presento a Martita, un aplauso para Martita y, como no, a Juanito. Un aplauso para Juanito también. Juanito es más chiquitito porque, como saben ustedes, como acabamos de aprender, bueno, pues Juanito son menos los chicos afectados, vaya. Entonces, Martita, aunque está sonriendo, pues siente un montón de cosas extrañas, ya nos lo ha explicado la doctora, pues tiene llagas, tiene caries, padece de alergias, tiene dolor generalizado en todo el cuerpo, padece de anemia, tiene angustia, le cambia el apetito muy a menudo. Tiene candidiasis también cuando llega a la adolescencia, incluso sin haber mantenido relaciones íntimas. Tiene dolores de cabeza muy habituales, tiene cistitis, padece también de contracturas musculares muy frecuentes, de depresión, de digestiones pesadas, dislexia y disfemia, que esto también se ha encontrado en niños con fibromialgia, y eso puede ser uno de los síntomas a los que ustedes pueden estar más alerta. Luego también tiene bruxismo, por la noche aprieta los dientes. En fin, vamos, que Martita está hecha una pena, está hecha una pena. ¿Cómo está Martita? Bueno, pues tiene los mismos síntomas que un adulto, los mismos que un adulto con fibromialgia, exactamente igual. Pero claro, el tema de la experiencia, que es un grado, pues eso está claro. Uno sabe desenvolverse, tiene recursos para desenvolverse cuando es adulto. Cuando es niño no sabe, no sabe ni cómo pedirlo, que ya lo ha dicho la doctora, ¿no? Además, a Martita, ¿qué le pasa? Bueno, una bomba, las comorbilidades. O sea, por si fuera poco, Martita pues le duele la espalda cada 2x3, las lumbares, tiene la columna desviada, puede padecer de diabetes, hipotiroidismo, síndrome de fatiga crónica, en fin, no me voy a extender más porque la doctora ya lo ha explicado ampliamente. Por lo tanto, Martita ya no sonríe, pues eso, no se siente tan bien, tiene un malestar general. Así es como se siente Martita, Pero al final Martita es real, ya no es un dibujo, es esta niña. Martita se ha convertido en realidad. Estos niños existen de verdad y eso es lo que hay que entender, que es una enfermedad real que la padecen los niños. Yo, doctora, permítame, con el término enfermedad benigna quizá pues soy una inculta, pero ya lo he comentado con varios doctores, sé que ustedes lo estudian así, que es un término acuñado en medicina. Benignas no se mueren. Ya, pero es que a mí no me gusta, doctora, perdóneme. Lo sé que es comúnmente aceptado y que forma parte de su nomenclatura de sus enfermedades, pero vamos, esto es que no me gusta. O sea, quiero decir, enfermedad, ¿qué enfermedad hay benigna? Sí, no, lo sé. Exactamente, pues eso, como está aceptada por la Real Academia nos la tragamos, pero vaya, que
que no es bonito escuchar, que tenemos una enfermedad benigna. Benignidad y malignidad. O sea, malignidad es cuando hay realmente una organicidad. Cuando hablas de malignidad es que pues, los cánceres son malignos, ¿vale? Benignidad es que no hay malignidad. Entonces esa enfermedad es una enfermedad que es muy discapacitante, pero en sí no hay malignidad. Entonces, es benigna con una discapacidad que cuando yo os he sacado las gráficas tenía más discapacidad que las enfermedades malignas. Y eso era un poco... Sí, yo lo entiendo, benigna, o sea, entiendo el término perfectamente. Entiendo el término perfectamente y por qué se usa. Sí, lo sé, pero bueno, nosotros somos enfermos y lo vemos desde el punto de vista de los enfermos. Entonces, yo lo que me pregunto es qué enfermedad hay benigna, o sea, ninguna. Desde luego no se muere de ella, pero sí que se sufre por ella. Y también pienso, doctora, que sí que sería conveniente que esta enfermedad se tratara independiente del resto de tipos de dolor idiopático juvenil, aunque los demás no estuvieran pues eso, singularizados, porque esta enfermedad tiene sus propias características diferentes de un dolor idiopático crónico juvenil. Entonces sería interesante. Ya sé que el planteamiento a la familia, el planteamiento a la sociedad es difícil, es difícil decir tienes fibromialgia todavía y es una pena, porque no es una enfermedad de apestosos ni nada de esto. O sea, es una enfermedad como cualquier otra, es una enfermedad crónica para toda la vida y ya está, y se puede aprender a vivir con ella. O sea que lo que opine la sociedad es que debería ser esto y no lo otro, no ser un estigma tan grande, ¿no? Entonces sí que habría que modificar, ¿no? Habría que modificar el sentimiento que tiene la sociedad y las familias cuando tú les planteas que su hijo tiene fibromialgia. Pero bueno, de esto ya podemos hablar otro día, ¿no? Vamos con las consecuencias de estas enfermedades. Bueno, pues las consecuencias son estas, las que vienen a continuación. Incapacidad para llevar una vida normal, ya lo ha comentado la doctora, ¿no? Si hay dolor físico, si hay dolor emocional, si hay cansancio, pues eso, pues no se puede llevar una vida normal, no se puede ir al colegio, hasta la subida de unas escaleras les cuesta. Lo del tema de ir al parque o hacer otras actividades típicas de niños está vetado, es decir, no pueden disfrutar de actividades normales. El asentismo escolar y el fracaso académico, que también ha comentado la doctora Calvo, por supuesto, si están mal en la cama, se encuentran mal, pues no pueden asistir al colegio, y aunque estén bien van al colegio, pero no se centran en los estudios. Muchos de ellos se les confunden con TDAH, muchos, o con TDA, pero tienen síntomas parecidos: trastornos de memoria, incapacidad para concentrarse, en fin. Y entonces son diagnosticados de TDAH y resulta que no son TDAH, Pero es que además a todo ello deviene pues lo que comentábamos antes, ¿no? La incomprensión por parte de los padres, se creen que están fingiendo, bueno, por parte de los educadores, pues lo que comentaba la doctora, ¿no? La situación esa del chico de última fila que no atiende porque no le da la gana, un chico triste, un chico raro, los compañeros de clase tampoco, y en fin, los profesionales sanitarios, muchos todavía tampoco. Y quizá gracias a la doctora, pues que nos dé muchas conferencias más como esta, porque nos ayudará pues a toda la sociedad, ¿no? A modificar que los niños sí que pueden sentir dolor y que bueno, que sí que existe esta enfermedad en la infancia y se puede diagnosticar. El aislamiento, decíamos, bueno, pues evidente, si el menor no se encuentra bien, es rechazado por su entorno, nadie le cree, bueno, pues se siente abandonado, y más en la adolescencia, ¿no? Y la angustia familiar, por supuesto. La familia desconoce que existe la enfermedad, desconoce cómo funciona la enfermedad, si hay crisis, si no hay crisis, ni idea. ¿A quién acudir para diagnosticarse? ¿Qué hacer con el menor? ¿Cómo tratarle, ¿no? Y cómo afrontar la enfermedad. No tienen ni idea. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues en primer lugar, conseguir un diagnóstico certero, desde luego. Pues para ello se requiere profesionales formados en el desarrollo del menor. Entonces,
todo aquel que tenga relación en la vida del menor debe formarse o por lo menos conocer que existe este tipo de enfermedades, pues para poder detectar los primeros síntomas y poder empezar un tratamiento precoz. Entonces, luego sería conveniente pues realizar un abordaje completo y multidisciplinar de la enfermedad. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues formando, informando, aleccionando a los profesionales, como decía, involucrados en la vida del menor. Aquí es donde intervienen ustedes, y en esto sí que les voy a pedir un pequeño favor, si me lo quieren hacer o si les interesa, pues que se formen, que estudien sobre la enfermedad. Se van a encontrar con más casos de los que creen, seguro. Entonces, bueno, pues desde luego el niño hoy en día, tal y como está planteada nuestra vida, pasa cada vez más horas en la escuela, ¿no? Entonces es el profesor muchas veces el que conoce mejor al niño que los propios padres, y el que trata más horas con él. Entonces, si ustedes detectan algo, pues evidentemente están en la responsabilidad de informar y de hacer algo, ¿no?, por ese niño. Bien, entonces en este caso pues sería eso, todos los profesionales que tratan con el menor. Hoy estamos hablando de futuros docentes, pero vamos, cualquier otro profesional, enfermeras, pediatras, psiquiatras, psicólogos, rehabilitadores, en fin, todo tipo de personas que tratan con él. Luego, desde luego que hay que formar a la familia y a su entorno. No es una enfermedad contagiosa, hay que apoyar muchísimo al menor, fomentar su independencia, que ya lo ha comentado la doctora Calvo, no sobreprotegerle, porque los padres con niños afectados tienden, igual que con cualquier otra enfermedad, tienden a sobreprotegerle, a no dejarle, vamos, me duele un pie, pues no te muevas. No, señor, esto no puede ser así, porque entonces entra el círculo vicioso que comentaba doña Inmaculada. Desde luego que la familia tiene que conocer cómo funciona la enfermedad, pues para no dejarle de lado, para no discriminarlo. Y en el colegio también lo tienen que conocer, o sea, los padres deben comunicar qué es lo que pasa con estos niños y cómo pueden ayudar los profesores y el centro educativo a estos menores. Luego, pues establecer un tratamiento, desde luego, ya lo ha dicho la doctora, pues sería farmacológico, en fin, aquí tampoco me voy a meter porque no es mi campo. Psicológico, ejercicio físico adecuado y una correcta alimentación, pues la dieta mediterránea mismo. No sé si saben ustedes que estas enfermedades también, una de las afecciones derivadas es colesterol alto, el malo. Entonces, pues sería conveniente eso, pues una correcta alimentación, que eso ya en su caso el médico les puede indicar. Y luego, bueno, pues habría que complementar esto con terapias o cuidados, actividades lúdicas, pues que fueran paliativas y coadyuvantes al tratamiento que ponga el doctor. Pues masajes especializados, IASO infantil, algunos aconsejan acupuntura, aunque los estudios más bien en fibromialgia dicen que no es muy positivo el resultado, homeopatía. Y lo que sí que recomendaríamos, esto es una cosa desde la asociación, porque tratamos también con niños con sensibilidad química que han empezado por fibromialgia, pues que tuvieran el menor contacto posible con productos químicos, pues todo tipo de limpiadores, de agentes limpiadores de la casa, de perfumes, etcétera. Esos normalmente producen efectos secundarios, producen dolor de cabeza muchas veces. Bueno, les quería comentar también que todos los estudios científicos acreditados nos informan que lo que también decía la doctora, que al final voy a ser su telonera, doctora, estoy repitiendo prácticamente. Bueno, pues los tratamientos a edades tempranas resultan mucho más esperanzadores que los tratamientos ya cuando la enfermedad está desarrollada del todo, es decir, a nuestra edad, con lo cual lo recomendable, lo aconsejable es detectarla de forma precoz, para poder actuar ya en el momento. Yo lo que también me gustaría comentarles es que la familia es muy importante en este tipo de niños. De su actitud, como hemos dicho, depende también la actitud del paciente. El paciente es maleable, es un niño, el adolescente quizá no tanto, pero
el niño pequeño es muy maleable. Entonces, depende de la actitud que vean los padres, pues él se comportará como un enfermo, apestoso, que siempre tiene que estar en la cama, que no le puede visitar nadie. Pues no, fomentar actividades lúdicas, de salir cuando se pueda y como se pueda, y el rato que se pueda son 5 minutos, pues 5 minutos. Pero aprovechar ratos, pues eso, de ocio familiar o de dispersión del menor, incluso que vengan amiguitos a casa a verle, que no se quede solo, que no se quede aislado. Es muy importante. Lo que es, pues eso, el planteamiento positivo de la enfermedad. En fin, hemos visto lo que hay que hacer, o lo que nosotros consideramos que hay que hacer. ¿Qué hace ANAFIC, nuestra asociación? Bueno, pues la protección integral de la familia. ¿Cómo la hacemos? Pues dando o intentando, cubrir las necesidades de cada miembro de la familia, ¿no? Tanto si el afectado es la mamá, y digo la mamá porque somos mayoría mujeres, o es uno de los miembros. Desde luego también con profesionales de reconocido prestigio que puedan tratarlos y diagnosticarlos, como la doctora Calvo, que aquí está muy guapa, por cierto, si me lo permite decírselo. Y luego también con otro tipo de actividades, pues de rehabilitación, pero con personas especializadas, pues el shiatsu que decíamos antes, qigong, yoga, servicios de mejora de la calidad de vida, pues alimentación ecológica para el que la necesite. En fin, todo tipo de servicios. También tenemos hidroterapia en el balneario de Chulilla, que realizamos el año pasado. Bueno, pues eso, todo tipo de ejercicios que pueden encontrar luego en nuestra web, ya se lo comentaré. Nosotros siempre intentamos innovar y ampliar las posibilidades de oferta. La última foto que ha aparecido es del último taller que hicimos en enero sobre teatro, y fue un taller familiar, de encuentro familiar. Entonces se trataba un poco de aprender a expresar sentimientos y de reírse, en fin, bueno, pues como un juego, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante y estuvo francamente bien. Decíamos también que pues lo que intentamos es fomentar la investigación y la formación. Evidentemente, si desconocemos de dónde viene la enfermedad, difícilmente podremos tratarla, aunque sí que hay tratamientos paliativos, pero bueno, son paliativos, no son curativos. Entonces hay que intentar continuar investigando, aunque ya sé que son tiempos difíciles, pero bueno, haremos lo que podamos, digo yo, ¿no? Intentaremos colaborar en lo que podamos. Nosotros en este momento estamos realizando 2 estudios conjuntamente con un prestigioso grupo dedicado al dolor infantil, pues 2 estudios relativos a problemas, uno del sueño y otro de otras características en la infancia. Y bueno, de momento está saliendo bien el estudio, o sea, quiero decir, hay pacientes, pero no se sabe cuándo obtendremos resultados y si esos resultados arrojarán alguna luz sobre esta enfermedad, ¿no? También realizamos la difusión, pues como cualquier otra asociación, ¿no? Aquí han venido algunas amigas, pues eso, a través de campañas, mesas informativas, simposios, etcétera. Esto es una fotografía del Día de la Fibromialgia en el Hospital General. Y bueno, siempre nos gusta pues lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? Yo sé que esta situación parece muy desagradable, ¿no? Pero podemos llegar siempre a una conclusión positiva, a pesar incluso de nuestras limitaciones físicas como madre y psíquicas, pero todavía podemos hacer muchas cosas. Eso es lo que hay que transmitirle a nuestros hijos, que a pesar de que estén enfermos todavía pueden hacer muchas cosas. Quizá no tengan una infancia normal como la de cualquier otro niño, pero ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué privarle de ello? Entonces, adelante, intentemos que nuestros hijos, que nuestros vecinos, que nuestros adolescentes tengan una infancia bonita, que sean felices, y ya está. Igual no son normales, pero sí felices. Casi acabo. Pueden visitar ustedes nuestra web, que ya ha tenido varios premios, y solamente decirles que voy a acabar con uno de nuestros lemas. ¿Cuál es? Hacer sonreír a un niño nos hace felices.
Muchas gracias a todos, al balneario de Chulilla por su presentación, por su presencia, a la Universidad de la Seguridad y a las asociaciones amigas. Gracias. Vale. Pues sí, vamos a comenzar ahora. Pues si hay alguna pregunta, pues bueno, y en primer lugar también muchas gracias a Manuel Roca por su exposición. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que realizar? ¿Nadie? Vale. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los niños hiperactivos que se mueven tanto y tal, lo típico, y el trastorno por déficit de atención es que no se centran. Bueno, aunque la doctora nos puede explicar mejor, que es médico, yo no. Pero lo haces muy bien. Oh, sí, sí. Estudiaré medicina al final. Yo te hacer una pregunta. Quería disculparme que no sé, cuando yo he llegado aquí un poco agobiada porque me he perdido, que os he dicho no sabía dónde estaba, es que me había perdido, que sabía dónde venía y a quién me dirigía, por si en algún momento he transmitido, pero la verdad es que llegar aquí ha sido un poco difícil. Hola, buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado. Somos amigas de Tillén y quisiera haceros una pregunta igual a la doctora, si me lo permite, como a Mami, a ver si entre las dos me pueden, yo qué sé, qué características tienen los pensamientos negativos y en qué nos afectan los pensamientos negativos a las personas con esta enfermedad. Vaya pregunta. A ver, yo creo que el pensamiento negativo afecta al individuo por sí mismo. O sea, yo creo que la negatividad no es buena, aunque, pues bueno, por desgracia hay personas negativas y personas positivas, ¿no? Y no sé, tal vez en este grupo de niños hay negatividad, pero yo creo que hay negatividad por son niños que sufren, ¿no? Que son, y como, aunque a Mami no le guste, pero son niños con realmente la característica importante de esta enfermedad es que es su calidad de vida. O sea, son niños sufridores porque tienen dolor, y el dolor, la verdad es que el dolor limitante se lleva muy mal, con lo cual es el pez que se muerde la cola. O sea, si encima, o sea, ya su situación les lleva hacia una negatividad por cómo está, si dentro de su personalidad son niños negativos, pues eso les perjudica, claro. Entonces es que tenemos que informarnos a todos los padres, los niños, a todas las personas que están alrededor del enfermo, a ser positivos cara al niño, cara a la persona adulta, que tengamos un aliciente para que esa enfermedad sea retirada de la mente y pensemos siempre positivo. Eso es sí. Pero eso ya solo para el individuo sano, yo creo que es un factor importantísimo para la vida, ¿no? Para vivir felices. Si a un niño enfermo, pues aún más, ¿no? Yo creo que y para la familia aún más. Es que esta enfermedad, al sentirnos doloridas por todas partes, y los niños con más sensibilidad porque son pequeños y no tienen conciencia suficiente del dolor, pues entonces nos limita tanto que nos deprime, que nos pone muy lateral, nos cambian los humores, y claro, en un niño no lo perciben los padres, y si ellos tienen una mentalidad que pueda darles felicidad más que pensamiento, es que estás enfermo, no hagas esto que estás enfermo, es decir, no hablar de la enfermedad, sino hablar de lo positivo que en ese momento determinado tiene. De todas formas, aparte de la yo creo que eso es, o sea, lo que bueno, al menos yo y mi equipo o la gente que yo he formado intento, y yo creo que es importantísimo, o sea, a pesar de que un niño esté enfermo,
pero a veces yo sé que es difícil porque, pues bueno, unos padres que tienen un hijo enfermo intentan de alguna forma compensar, ¿no? Esa situación, pero yo creo que tiene que haber unas normas, tiene que haber una actitud de normalidad y en la escuela, o sea que en la escuela yo creo que tiene que haber como alguna implicación, ¿no? entre el médico, los padres, el profesional educativo, porque pues bueno, de alguna forma también hay que hacer un camino de normalidad, ¿no? Por ejemplo, que es un detalle que yo no lo consigo, o sea, mira que hago notas, hago informes, o sea, lo que es la gimnasia, pues conseguir que estos niños, o sea, lo más fácil es decir que no hagan, eso es lo más fácil porque parece ser que es muy difícil, o sea, que se haga de alguna forma el profesor, y me imagino que ahora va a empeorar con más niños en las aulas, o sea, el conseguir que el profesor, o sea, que este niño haga ejercicio pero que no lo individualicen un poquito, pues por ejemplo la resistencia es difícil que estos niños la hagan, o sea que hay un determinado tipo de ejercicio que este niño no puede hacer, pues eso es imposible, o sea, al final optas por decir no apto para hacer gimnasia, porque, o sea, de verdad que es muy difícil, o sea, que el profesorado entienda a este grupo de niños es muy difícil. Es más, que al final empeoran aún la situación, porque como no la entienden y encima ridiculizan aún a este niño, o sobre todo a estas niñas, en que no son enfermas, pero están enfermas, entonces de verdad, es muy difícil. Bueno, gracias. Y por eso yo creo que está bien estar aquí. Gracias por contestar una pregunta que ha sido muy bien contestada y muy alargada. Gracias. Te puedo decir una cosa, Martí. Yo no estoy de acuerdo con lo de no hablar de la enfermedad, fíjate. Igual que se les habla del cáncer cuando los niños tienen cáncer o cuando tienen otro, pongo el ejemplo del cáncer porque es el más conocido, ¿no? Quizá, pues cualquier otra enfermedad, y se les hace entender cuáles son sus limitaciones, qué es lo que le puede pasar, pero sin dramatizar. Se puede hablar incluso hasta burlarse de uno mismo. Tú sabes que nosotras lo hacemos, ¿por qué no lo vamos a hacer? No le vamos a enseñar a hacerlo eso a los niños, ¿sabes? O sea, no estigmatizarla, es que está muy estigmatizada. Yo entiendo a los médicos muchas veces cuando no la quieren diagnosticar o no te lo quieren decir porque parece que te estén dando la sentencia ya de el asocial, el atípico, el raro, el no sé qué, y los entiendo, pero a ver, yo en eso, perdóname, creo que hay que individualizar las situaciones. Yo creo que no siempre, yo suelo ser muy franca con los padres de mis, bueno, por cierto, tú pides a mi consulta o tus hijos, y yo la verdad es que soy una persona que suelo decir siempre el diagnóstico o la situación, pero no siempre, dependiendo qué tipo de enfermedad y dependiendo la situación en la que están viviendo esta familia, pues tienes estrategias y yo al menos el que a una familia no le diga que es una fibromialgia es porque lo mejor hay un factor infeccioso o lo mejor hay un ambiente, algo que te hace pensar que no sea una fibromialgia que se va a desarrollar con una cronicidad durante toda una vida. Entonces, pues a veces intentas encontrar un camino que no dificulte tanto la situación. Y eso, en mí personalmente, que conozco mucho esta enfermedad, pues depende, la individualizas dependiendo del contexto familiar a veces reaccionan también muy mal, o sea, el otro día a mí me pasó, o sea, una niña que además estaba ingresada porque no andaba por un dolor de piernas, que la niña no andaba, de hecho se ingresó pensando y se hizo interconsulta en neurología buscando algo porque pues a veces no es fácil. Pues bueno, esta niña tiene un síndrome de Sjögren, tiene un síndrome seco. El síndrome seco muchas veces, y en las adolescentes, lo que se manifiesta es la fibromialgia secundaria a esa enfermedad. Pues bueno, yo le expliqué, le dije a la madre, mira, lo que tiene no anda porque tiene esto. Tú no sabes lo que le impactó a esa mujer
decirle que su hija tiene una fibromialgia, hasta que luego, procesando día a día, que pidió otro médico, o sea, que no quería ni... Y digo, vamos a ver. Entonces le expliqué la causa cuál era, por qué se había desarrollado esto, y el utilizar la palabra fibromialgia a mí me empeoró la situación hasta tal punto que casi dejó de ser su médico. O sea, recuperar la confianza me costó. O sea, yo no calibré bien la situación en lo que a mí eso me podía llevar. Eso, a veces, un médico con experiencia, o en este caso yo, debía haberlo calibrado y haber dado la vuelta, porque a veces pues tenemos que saber con quién estamos y cómo llegar ahí y qué utilizar. Esto pasa ahí socialmente, yo no sé por qué, me imagino porque hay muchos factores que pues pasan, pero los mismos padres no quieren que sus hijos tengan esta enfermedad, o al revés, o a veces te viene la madre que ya lo es y que ya le ha diagnosticado y ya ha dicho, no, es que mi hija tiene esto, y no siempre tiene eso, no siempre, a veces, y eso es delicado, y hay que ir, que no toda hija de una madre con fibromialgia tiene una fibromialgia, y a veces, pues bueno, una niña tiene una fibromialgia y la madre y los padres no quieren que su hija tenga una fibromialgia, y esas situaciones son muy difíciles, bueno, al menos para mí, y yo soy una persona que llego, ¿no? Y que además suelo entrar y dar mucha confianza a los padres, y hay dificultades, a veces no es tan fácil, ¿eh? No, lo sé, me consta. Bueno, pues muchas gracias por la atención que nos han dado y por expresar todo. Allí al fondo hay varias preguntas. Hola, buenas tardes. Primero, tengo un par de preguntas, primero para la doctora doña Inmaculada. Usted ha comentado que es, para usted que es especialista, que trata todos los días con niños y adolescentes con estos problemas, que es difícil diagnosticarlos. Entonces, cuando los padres acuden a la consulta de pediatría, la normal, la que tenemos en los centros de salud, ¿de qué forma los pediatras tienen medios para detectar esa enfermedad de una forma temprana? Porque es tan importante detectarla tempranamente, pero ellos no tienen los medios o no están formados. Si para ustedes es complicado, ¿de qué forma ellos pueden diagnosticar tempranamente y mandarlos donde toca y no tener que ir por tantos centros por tantas especialidades, neurología, traumatología, y hacer pasar a las criaturas por tantas pruebas? A ver, esa pregunta es la problemática actual, menos, yo creo que en 10 años, yo me dedico, ya soy mayor, me dedico 20 años a esta especialidad, y yo recuerdo cuando yo empecé con la reumatología pediátrica, que en la Comunidad Valenciana se catalogaba de que si pues esta pediatra era agresiva, que si daba unos tratamientos, que qué enfermedades más raras se diagnosticaban, que pues si en el adulto es difícil, ha sido difícil, y aún en el niño aún menos, porque yo creo que, y lo digo, he hecho una labor, mi vida la he dedicado a defender a que el pediatra conozca y de hecho estamos también desarrollando una guía para que tengan una guía por escrito de signos de alarma para la detección de estas enfermedades, en la que también está la fibromialgia, y qué hacer, ¿no? O sea, conocer síntomas de alarma y luego, una vez detectemos, dónde derivar o qué hacer o qué protocolo seguimos, ¿no? Desgraciadamente, la reumatología es la última especialidad que se ha incorporado en España y como especialidad pediátrica. A ver, no está reconocida, no esta especialidad pediátrica, sino ninguna, porque no tienen el reconocimiento legal, ¿no? Pero es la última especialidad que se ha incorporado, con lo cual, claro, pues los pediatras no conocen la reumatología pediátrica. Es verdad que yo pues he hecho talleres, y digo yo, mi equipo, la gente que yo he ido formando, pero que a nivel de reumatología pediátrica existe desconocimiento, pero cada vez menos, ¿eh? O
O sea, yo creo que el pediatra ya piensa en estas enfermedades, y de hecho, pues bueno, en concreto la fibromialgia es difícil porque enmascara a veces, pues bueno, hay enfermedades que pueden producir dolor y es difícil. Yo creo que el pediatra lo que debe saber es la alarma del dolor por el tipo por las características, saber explorar el aparato locomotor, y bueno, pues una vez tener diagnóstico o una detección de sospecha, poder remitir a una unidad donde sepan y tengan experiencia en este grupo de pacientes. Pero yo creo que vamos por el buen camino, aunque ha sido difícil y cuesta que la gente, sobre todo, que tengan conocimientos, ¿no? O sea y bueno, en la universidad no había reumatología, con lo cual, pues bueno, es fácil no conocer, aunque, como yo les digo a los pediatras, es vuestra responsabilidad, ¿no? O sea, que tenéis una responsabilidad. No se os puede pasar un niño con una enfermedad reumática en la consulta y no hacer la detección. Ya no digo diagnosticar, detectar. Muchas gracias. Y la otra pregunta es para Ana. Ha comentado la crueldad por parte de los profesores y las profesoras, como han comentado ambas, que hay una crueldad frente a estos niños. Mi pregunta es, ¿desde la asociación se forma a esos profesores y a esas profesoras para que sepan a lo que se enfrentan cuando acude a la asociación un niño o una niña con estos problemas, con fibromialgia? La asociación forma también a esos profesores para que sepan a lo que se enfrentan, porque el desconocimiento muchas veces está, uno es ignorante de la materia, entonces no sabe cómo actuar ante ella. Entonces, ¿ustedes les forman a esos profesores para que puedan tratar correctamente? Sí, pues hombre, nosotros concretamente no somos quién, pero vamos, tenemos especializados y podemos informar. Hoy mismo es lo que estamos haciendo. Hoy hemos venido a esto, ¿no? A intentar que desde las facultades, desde las universidades, ustedes ya conozcan que existe. No hablo de pormenores, ni hace falta que sepan ustedes todas las características de la enfermedad, pero sí un poco saber cómo funcionan, y lo que comentaba la doctora Calvo, la detección. O sea, las alarmas, vaya, que pueden saltar, que pueden hacer sospechar que a ese niño le pasa algo. No tienes por qué saber como maestro, como educador, que es una fibromialgia, como tampoco tienes por qué saber que es un cáncer ni nada, pero saber que le pasa algo. Y desde luego desde la asociación, por supuesto, formamos también a AMPAs para los padres que conozcan la enfermedad, y formamos también a consejos escolares. O sea que, de todas formas, hay enfermedades que tienen más impacto social, que se conocen más, y por desgracia, pues las enfermedades reumáticas, y entre ellas la fibromialgia, son las desconocidas. A nadie se le ocurre a un niño oncológico hacerle gimnasia, o obligarle a ir a clase, o controlar una baja que está enfermito con un brote y no va a escuela. A nadie se le ocurre. O sea, yo creo que hay una complicidad súper grande social, tanto a todos los niveles, con este tipo de enfermo. Igual hablo con el niño diabético, y sin embargo con el niño reumático no. Empezamos por los pediatras, pero acabamos a todo nivel el estamento social, O sea, yo a quien le pregunte qué es una artritis idiopática juvenil, me dicen, ¿y eso qué es? Es que ni se conoce. Cuando una artritis reumatoide del adulto, tú dices, se conoce menos, ahí se conoce más. Tampoco es que demasiado, pero tú dices un niño diabético o un niño con leucemia, y tiene una repercusión social, un impacto. Y cuando realmente estas enfermedades son crónicas, son de por vida, un porcentaje muy altas, o sea que tienen un gran impacto, sin embargo socialmente pues no son conocidas. Y eso, ¿quién lo vive? ¿Quién nuestros niños? Porque pues en la escuela no se conocen, los maestros no se implican, y no es que yo diga que los maestros sean crueles, pero es verdad que falta complicidad con este tipo de pacientes.
No, sí, está claro que está, a ver, nos estás informando y estamos aprendiendo. Me refería cuando ya, evidentemente, cuando estás formado o sabes que existe no tienes desconocimiento de la enfermedad, pero cuando hay un niño diagnosticado en un colegio donde no están formados, si se les puede dar alguna pauta para que Claro. Sí. a eso me refería. Claro, sí. Nosotros damos desde, vamos, las asociaciones, yo creo que en este grupo de pacientes, yo creo que ANAFIG está haciendo una labor de verdad, o sea que yo creo que lo que están trabajando estas mujeres es para que si todas las asociaciones se implicaran tanto como ellos, a veces es difícil, porque las asociaciones, uno que son enfermos o bien padres de niños enfermos, y otra pues que son gente normal que están haciendo un esfuerzo personal no gratificado, y eso pues es un esfuerzo que no todos están, y lo digo porque pues bueno, también está la asociación Aspaninger, que es de niños, de padres de niños con enfermedades en general, de todas las enfermedades reumáticas, y a veces pues bueno, que ese esfuerzo personal que tienen que hacer los padres es un esfuerzo especial, pues de hacer, pues mantener la web, de ir a los eventos, pues el estar aquí. Yo estoy haciendo un esfuerzo personal, pero mamen también, o sea que, y esto es todo, pues a veces yo creo que tampoco la parte de la administración, por echarle la culpa a alguien, no sé, porque alguien debe tener la culpa de esto, ¿no? De que en las escuelas no llegue la información, que no haya responsabilidades por parte de profesionales, que los niños nuestros sufran más de lo que les toca sufrir aparte de su enfermedad. Pues bueno, tal vez tienen que haber responsabilidades a muchos niveles que tienen que favorecer que las cosas se hagan bien y que nuestros niños sufran lo menos posible. De todas formas, yo de verdad que no he intentado ofender a nadie. Igual ese porcentaje de profesores crueles es un 1% de todos los profesores de Europa o del mundo. O sea que no es significativo. O sea, no quería ofender. No, para nada, me he pasado la palabra porque impacta la palabra, imagino que se utiliza para eso. Es que lo pasan muy mal, exacto. Es que yo quiero que les impacte para que ustedes piensen, aparte de la idea más o menos que se han hecho de la vida de un menor, pues con estas circunstancias, ¿no? Y de la vida de la familia con estas circunstancias. La doctora ha dicho también que muchos de ellos no tienen formación, con lo cual ¿cómo van a ayudar a su hijo? ¿Cómo van a estudiar ellos mismos sobre la enfermedad si no saben por dónde tirar? Entonces, claro, hay que acompañarles, hay que ayudarles, y desde luego nosotros les acompañamos incluso a los colegios y hablamos con sus profesores y con los directores de los colegios, con los profesores de educación física, pues para que calienten un poco más las muñecas antes de hacer, para que luego relajen más, en fin, pues cosas como decía la doctora, ejercicios determinados que lo pueden hacer todos los de la clase y así el niño no se siente excluido, pero que a ese niño en concreto, bueno, le ayuda muchísimo. Entonces es una labor poco a poco, pero hay que irla realizando y hay que ir concienciando cada vez más, y desde luego eso es tarea de los afectados, de los padres de afectados y de los profesionales implicados, desde luego. La doctora ya la ha cumplido con creces, espero que no se retire, que no se retire. No, espero que no. Hola, buenas tardes. Soy Luisa Arias, presidenta de PISA, Asociación de Fibromialgia. Y quería haceros una pregunta que nos está llegando mucho a la asociación. En mi caso, yo soy afectada, mi hijo es afectado, tiene 16 años, aparece desde los 3. Él hace una vida normal, él hace ejercicio, él hace deporte, él va al colegio, hace una vida normal. Pero sí me está llegando casos de adolescentes y de niños en los cuales los padres, cuando acuden a los pediatras y les comentan, pues están informados sobre la enfermedad, y los pediatras les contestan que es por el crecimiento y lo dejan ahí. ¿Qué pueden hacer esos padres frente a esa reacción de los profesionales? A ver, eso, si un pediatra le dice eso, es que tiene desconocimiento. Entonces,
Pues yo me imagino que es difícil que un padre le diga al pediatra que no tiene ni idea, o que no desconoce, o que estudie. Pues que eso es difícil, porque no deja de ser el pediatra de tu hijo o de los niños estos. Yo creo que si, pues bueno, lo mejor hay que buscar salidas, aparte de que se le intente, pues bueno, convencer o explicar al pediatra, pues bueno, buscar un hospital, buscar unidades que tengan experiencia en estas enfermedades, y pues bueno, de alguna forma convencer a este pediatra de que le remita a una unidad donde haya experiencia en el manejo de estas enfermedades. O bien, que a veces, te lo digo porque a mí me llegan los niños por muchas vías, porque pues es difícil, son situaciones difíciles, que a lo mejor no hay culpables, o sí que hay culpables. Yo tampoco creo que es el sitio pero lo que sí que tiene que hacer estos niños es llegar donde tienen que llegar. Entonces, pues lo bueno, la asociación a lo mejor sí que les puede informar de dónde se les puede ayudar, de dónde se les puede, y ver qué vías podemos o se pueden para que estos niños lleguen al sitio adecuado. Claro, pero nos encontramos con esa problemática de que cuando los padres que estamos informados se los decimos a los profesionales, lo primero que nos contestan es cáense, que el médico soy yo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está la problemática. Pero eso pasa incluso con el cáncer, ¿eh? Eso pasa en muchas enfermedades. Y yo creo que, como no sé cómo te llamas, hay que ser negativos, y qué soluciones hay. Claro. Y bueno, pues a lo mejor se puede individualizar. Estos niños no hay tanta masividad de pues contacta con Mamen, llamarme a mí. Yo estoy todos los días en el hospital, no lo sé, individualizando, viendo, o sea, cómo se les puede ayudar a estos niños. O sea, que yo creo que en general no ocurre siempre que el pediatra se niegue sino pues bueno, puede haber algún caso y lo podemos ver. O sea, que yo creo que a estos niños hay que ayudarles, y a estas familias. ¿Se puede hacer directamente la petición desde el hospital? ¿Cómo? ¿Se puede hacer directamente la petición desde el hospital? Yo no puedo hacer ninguna petición, a mí me tiene que llegar el niño. Sí. Esto es una unidad de referencia y se puede remitir desde cualquier sitio. Vamos, centro de salud u hospital. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera preguntarle a la doctora Inmaculada Calvo. Hemos visto que el 80% de las personas afectadas son mujeres. Entonces, el hecho de ser una enfermedad principalmente de mujeres, ¿y cómo ha afectado a la investigación de esta enfermedad? ¿Ha afectado de alguna medida? El género, que sería mujer. Sí. Bueno. A ver, la enfermedad reumática en general la enfermedad reumática en sí es más frecuente en mujeres. O sea, existe, a pesar de que hay un grupo que es solamente un grupo de enfermedad es más prevalente en hombres, en general la enfermedad reumática es más frecuente en mujeres. Yo creo que no ha habido ninguna discriminación por el hecho de ser más frecuentes en mujeres. En el grupo en ese grupo en concreto, yo creo que es difícil, porque es una enfermedad que no está como bien catalogada, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema por parte del profesional de ubicar, ¿no?, a este grupo de pacientes. Y yo creo que sigue siendo un problema, y en lo que a mí me repercute a veces el que no diga es porque yo sé que a veces por decir hay repercusión. Entonces intento buscar soluciones y que repercuta lo menos posible, porque hasta dónde ahí el hecho de que sea más en mujeres puede repercutir en la ubicación
No te sé contestar con la seguridad al 100% de que no. Y el hecho incluso de que las mujeres reconozcamos que estamos teniendo unos dolores que no son los normales, piensas a lo mejor que, no sé, comentabas que uno de los puntos era la zona lumbar, también Mami comentaba el tema de las menstruaciones. Entonces, ¿hasta qué punto las mujeres a lo mejor somos sufridoras y estamos a lo mejor pudiendo padecer una enfermedad y no acudiendo a los centros de salud para poder diagnosticarla? Yo creo, vamos, que la mujer es sufridora, eso está claro. Vamos, que eso es así. O sea, la mujer, igual como aunque esto no es medicina, pero bueno, lo puedo decir porque yo soy víctima entre comillas. Yo soy una mujer trabajadora y soy ama de casa. Y soy mujer sufridora. O sea, la sobrecarga de la mujer, está claro que en la familia y en la casa la lleva la mujer. Entonces tenemos una capacidad mucho mayor en ese aspecto desarrollada, porque desde pequeñitas yo creo que nos han educado así. Y yo creo que como mujer, que yo también lo soy, y más en un adolescente, bueno, o sea, cuando un niño tiene dolor hay que saber por qué tiene dolor y diagnosticar la enfermedad y por supuesto tratarla. Y si yo no sé diagnosticarla, mi responsabilidad me tiene que llevar a dirigirla donde toca. Pero digo niña, digo mujer, ¿no? Yo creo que en eso tenemos que ser muy responsables y no decir yo soy el médico o tienes una fibromialgia como algo despectivo y algo. Yo creo que en eso hay que ser muy responsables, o al menos yo lo intento y creo que debemos de ser así. Y una pregunta más para Mami. ¿Cómo podemos colaborar con ANAFIC? ¿Qué pueden hacer las personas que están aquí si quisieran colaborar con vuestra asociación? Bueno, pues a través de nuestra web, que he comentado ya, www.anafic.org, pues aparte de información tienen la forma de ponerse en contacto con nosotros. Como he comentado antes, ahí teníamos todos los servicios, pero desde luego voluntariado necesitamos mucho. O sea, quiero decir, y personas que sepan de la enfermedad y transmitan a otros, porque esto es de boca a boca muchas veces, ¿eh? ¿Cuál es la forma de cambiar la costumbre de un país? Yo por lo menos lo estudiaba en Derecho, pues con el boca a boca, ¿eh? Por lo menos en España, el boca a boca del vecino al tío, del primo, tal, pues cambiar la concepción de la enfermedad. Y de forma tangible, nosotros necesitamos voluntarios sanos, voluntarios que se presten no solo a la realización de eventos como este, que como bien decía la doctora, para una persona normal es un esfuerzo considerable, pero para una enferma de fibromialgia es un esfuerzo pues muy enorme, pues eso, colaborar en la realización de la actividad cotidiana de la enfermedad, pues estos eventos, difusión de la enfermedad, ayuda a los enfermos. O sea, quiero decir, ya no solo con nosotros, con la asociación, sino ayuda concreta a los enfermos. Aprender a cuidar de esos niños, de forma de tratarlos, de si le estás cuidando haciendo de canguro, que yo sé que eso lo hacen muchos jóvenes, para sacarse un dinerito, y le da una crisis al niño, saber cómo actuar, si tiene cambios de humor, saber cómo actuar, en fin, pues eso, formarse y ayudarnos en concreto con pacientes concretos. No sé si te he contestado. ¿Alguna pregunta más entonces? ¿Nada? Bueno, pues yo creo que, primero decir que hay unos certificados que al final os queréis a aquellas personas que no vengáis a mi clase para que os los podamos dar. Y bueno, creo que esta tarde hemos podido tener las claves para colaborar en la detección de la fibromialgia infantil. Como comentaba Mami, es importante que se difunda el mensaje, que llegue a otras personas, con lo cual compartir esta información que habéis obtenido esta tarde yo creo que puede colaborar con la causa. Agradecer de nuevo a doña Inmaculada Calvo su asistencia y a doña Mami Roca también, y bueno, a todos vosotros y vosotras por estar aquí, y pues nada, muchas gracias.
se le acaba. La verdad es que no sabía ni dónde iba ni dónde estaba esta universidad, lo siento mucho. Y la verdad que voy a hablaros de un tema difícil, no sé, me imagino por donde estoy, que no va dirigido a médicos, con lo cual a veces esto aún es más difícil. Hablar de una enfermedad, si le llamamos enfermedad, que sí es difícil en el adulto y hay mucha problemática en cuanto a dónde encasillar o dónde meter este grupo de pacientes. En la edad pediátrica aún es mucho más difícil, mucho más difícil. De hecho, nosotros, yo esto de hablar sentado no sé, huimos del término fibromialgia porque en ocasiones crea mucha inseguridad y muchos problemas en cuanto a la actitud y el comportamiento alrededor de esta enfermedad. La verdad es que yo os puedo decir, aunque tengo un guión de la charla, hablaré mucho por mi experiencia y en ocasiones en hora de consulta yo invierto más en un paciente de este tipo que en un paciente como pueda ser que tenga un lupus o que tenga una enfermedad realmente grave. A ver, esto le voy pasando. Nosotros a nivel pediátrico, yo soy pediatra y me dedico, pues bueno, la verdad es que yo creo que 12 horas al día, porque en casa continúo trabajando a la patología inflamatoria del aparato locomotor en el niño y adolescente. Entonces huimos, como os comentaba antes, de hablar del término fibromialgia y entonces intentamos hablar o reagrupar, y esto no soy yo sola, sino también pues a nivel de los grupos de expertos americanos, europeos, de agrupar estos síndromes o este grupo de pacientes cuya característica que va a unir es el dolor. El dolor y, bueno, pues como todos sabéis, el dolor es muy difícil de cuantificar, es muy subjetivo, es muy personal y eso conlleva mucha dificultad a la hora de ver realmente hasta la magnitud, ¿no?, de esta enfermedad. Al hablar de subjetividad también pues nos encontramos que no es lo mismo, de hecho nuestros niños pequeños, o sea un niño de 4, 5, 6, incluso 7 años es capaz de vivir con el dolor hasta tal punto que yo os voy a contar un ejemplo. O sea, un niño que hemos tenido ingresado durante bastante tiempo en el hospital, que nosotros no lo habíamos visto, se nos consultó. Entonces era un niño triste. Nosotros cuando lo exploramos y lo vimos nos dio la impresión de que era un niño con mucho dolor y bueno, pues se le fue administrando tratamiento. El niño ya ha iniciado la escolarización y su actividad normal, y a mí me sorprende que la madre me diga: doctora Calvo, es que mi hijo en la escuela, y yo creo que esto es importante sobre todo para quién va dirigido, porque estos niños tienen yo creo que poco apoyo en las escuelas por parte de los maestros y de las direcciones. Entonces este niño se había catalogado de un niño introvertido, un niño con una personalidad extraña, con poca comunicación, que era poco activo y era un niño enfermo. Nadie se había dado cuenta que realmente este niño tenía una enfermedad. Y este ejemplo es para que veáis hasta dónde tiene la capacidad de un niño de adaptarse y no se queja. Entonces, esto es el niño pequeño y pasamos a otro niño que es el adolescente, que es un niño que, bueno, el dolor lo dimensiona. O sea, que esa subjetividad, esa individualidad que da el dolor en el mismo niño en las distintas etapas de su vida, pues se manifiesta de una forma u otra. Eso es en cuanto a las características del dolor. Y a veces, pues bueno, no siempre el estímulo doloroso se correlaciona con el grado de dolor.
Hay personas que saben convivir con el dolor, otras personas no soportan el dolor, y en eso lo que quiero transmitiros, y a mí este es un tema que me preocupa, porque yo creo que un niño con dolor no debe de existir, o sea que el objetivo nuestro es diagnosticar y en la medida que podamos tratar y que la vida del niño sea lo más normal posible. Pero en este grupo de enfermos, pues bueno, tenemos la característica del dolor, que a veces es difícil, como lo es en el adulto, pero en el niño yo creo que aún es más, pues porque el niño no expresa que realmente lo que le está doliendo, y el entorno familiar a veces pues hay un factor de ansiedad y de mucha preocupación, lo cual a veces pues empeora, ¿no?, la situación. En este grupo de niños hablamos de un grupo de enfermedades. Cuando yo os he comentado pues el lupus o la artritis, el equivalente a la artritis reumatoide en el niño, son enfermedades, pues algunas de ellas con mal pronóstico, incluso con mortalidad. Aquí estamos hablando de un grupo de enfermos que son enfermedades benignas, pero en ocasiones, o sea, produce tal invalidez que realmente es preocupante la situación en la que se pueda encontrar este niño, y a su vez pues también la cronicidad de este proceso, con lo cual pues bueno, yo creo que son un grupo de enfermos muy importantes. Ahí tenéis, pues bueno, además yo creo que es muy expresivo, ¿no?, esa pared un poco, pues una persona ahí como acorralada, ¿no?, o sea, en cuanto al dolor. Eso era diferenciaros un poco, pues dentro de este grupo de niños o de adolescentes con dolor, hay un grupo que es el relacionado con la fibromialgia del adulto, que luego pues bueno, os comentaré las características que tiene la fibromialgia juvenil, pero como veis intentamos huir, ¿no?, de ese término. Entonces pues bueno, hablaríamos de un síndrome de dolor en la que hay amplificación del dolor, pero en la que van a ver o asocian o presentan unos puntos dolorosos que nosotros vamos a detectar en la exploración. Tendremos otro grupo de niños o de pacientes que tendrán dolor, pero no asociarán puntos dolorosos, sino sintomatología vasomotora o sintomatología, cuando una persona, para que entendáis lo que es vasomotor o vagal o neurovegetativo, o sea, esos síntomas que a veces se desencadenan, o todos hemos vivido una situación de estrés o una situación de que uno va a marearse y empieza a sudar o empieza con una sensación de malestar. Bueno, pues eso es que se estimula el sistema neurovegetativo. Pues hay un grupo de enfermedades que, aparte del dolor, asocian estos síntomas neurovegetativos o del sistema nervioso autónomo. Luego tenemos otro, y ahí tenemos la distrofia simpático-refleja, que os comentaré solo un poquito. Hay otro tipo de dolor, que es un dolor continuo, no asocia signos del sistema nervioso autónomo y puede ser continuo o bien intermitente. Y ahí tendríamos, pues bueno, el grupo de pacientes que, si en el paciente adulto es difícil diagnosticar un síndrome de fatiga crónica, imaginaros en un niño, que es poco frecuente y que además es difícil de diagnosticar. Y luego también os pongo ahí el síndrome de hiperlaxitud, porque del niño no es una enfermedad, o sea, son niños laxos, son niños elásticos, y pues hay un síndrome que se llama síndrome de hipermovilidad, o sea, debido a que son niños tan elásticos, cuando realizan ejercicio, cuando se ven sometidos a mucha presión, pueden tener dolor. Y estos síndromes, os comentaré también un poquito, se asocian, se entremezclan con los otros síndromes. Y esto se llama, pues bueno, fenómenos de superposición, con lo cual nos podemos encontrar con un niño hiperlaxo que tiene puntos dolorosos, se puede diagnosticar de una fibromialgia o bien presentar, incluso asociar una fatiga crónica. Con lo cual,
son niños con dificultad además yo creo que cuando unos padres llegan a nuestras consultas, lo primero que quieren, pero mi hijo, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Y quieren un diagnóstico, y a veces pues no siempre es fácil el dar un diagnóstico, y luego pues el decirle a un niño o a una madre que tiene un niño con una fibromialgia, la verdad es que para mí es muy difícil, y luego todo lo que puede conllevar eso alrededor, ¿no? Social y familiar, todo. O sea que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo cual vamos a tener una gran variedad, como os pongo aquí, de síntomas y signos que ahora comentaremos brevemente. Siguiendo veis que está así como un poco ahí como un laberinto, ¿no? Sobre todo cuando nos encontramos con un niño con superposición, ¿no? O sea, con un síndrome de superposición en el cual nosotros tenemos que, pues bueno, pues no sé si nombrar a House, que es algo que en la televisión sí que os llega, y que a veces es una situación así, ¿no? Que intentamos coger aquí, meter, a ver qué dices también a los padres, sobre todo yo creo que aliviar, ¿no? O sea, que los padres cuando están allí, tú con tus conocimientos y con la experiencia intentes aliviar a esa familia y sobre todo a los padres. Luego, pues bueno, para hablar también de este grupo de enfermedades, ahí nos encontramos que en ocasiones pues hay agentes externos que lo han desencadenado, y muchas veces no se sabe. Pues a lo mejor hubo un accidente de tráfico, a lo mejor hubo una caída de una bicicleta, algún traumatismo que bueno, pues nos recuerdan, y lo mejor fue el desencadenante de empezar con estos síntomas. O bien realmente hay una enfermedad de base, como pueda ser pues alguna enfermedad infecciosa, algo que en un momento dado, a partir de ahí, se desencadena la enfermedad. O bien trastornos endocrinos, como puede ser un hipotiroidismo, un hipertiroidismo. O sea que también en ocasiones enfermedades metabólicas o enfermedades de base que pueden desencadenar otra enfermedad que además produce dolor y es muy invalidante. Y en ocasiones nos quedamos a lo mejor mucho en esa enfermedad que invalida tanto porque realmente es la que preocupa, y lo mejor hay otra enfermedad de base que es la que está desencadenando la enfermedad. Para dificultarlo un poquito más, también se habla de predisposición genética. Todos sabemos, y aquí pues bueno, está Mamen, que yo creo que es una paciente y una enferma, en la que también pues bueno, la incidencia o la prevalencia familiar también está ahí, y también pues lo mejor también se debe considerar la edad. O sea, ¿por qué un niño de 8 años no tiene esta enfermedad o no manifiesta estos síntomas, y una niña? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué un adolescente más hacia los 14 años? Porque, o sea, que en este grupo de enfermos seguimos teniendo muchas cuestiones sin resolver, y ahora os sacaré un poquito de la literatura, y como veréis, pues bueno, tampoco las cosas están muy claras. El estrés, sobre todo el estrés psicológico, el distrés que dice de los artículos, parece que sea un factor muy importante a considerar en este grupo de pacientes. En cuanto a características que a lo mejor sí que podríamos agrupar, como veis en esta gráfica, que se ve muy clara en cuanto a lo de la edad que estábamos comentando, pues bueno, el 80% son niñas, como os he dicho. ¿Es una enfermedad o es un grupo de enfermedades de un nivel socioeconómico alto? O sea que es una enfermedad actual de esta sociedad, probablemente pues lo mejor en países donde tengan problemas mucho más, iba a decir mucho más importantes, pero no es correcto, que lo mejor pues el nivel socioeconómico es mucho más bajo, hayan enfermedades graves donde hay mortalidad, y probablemente esta enfermedad no sea
o al menos no es tan considerada. La edad media, como veis, es muy raro en niños menores de 8 años, o sea que es una enfermedad que se inicia en la edad adolescente, y en nuestra consulta, pues bueno, puede estar alrededor de un 30% en los pacientes de este tipo. Estos son datos que, pues bueno, que esto está sacado de la literatura, no está sacado por mí. Entonces, pues bueno, comentaros qué datos o cuando nos encontramos ante un paciente que nosotros podamos pensar que está aquí dentro de este grupo de síndromes, pues hacemos un poquito de hincapié o intentamos, si tiene estos síntomas, pues orientarlo, ¿no? O hacer diagnósticos diferenciales y orientarlo hacia este grupo de síndromes. Buscar, por supuesto, la causa, a partir de cuándo se inicia esta enfermedad. En ocasiones puede haber un trauma de inicio, como os he dicho anteriormente, puede ser físico, puede ser psíquico, o sea, algo a partir de un momento en el que se desarrolla la enfermedad. Esta palabra tan alodinia, ese estreñimiento, se da en pacientes que yo creo que en el adulto también pasa, a veces alternan con diarrea, pero incluso puede haber colon irritable, pero el estreñimiento es bastante frecuente. Los signos autonómicos o del sistema neurovegetativo que os comentaba, la sensación a veces pues de frío, de piel amoratada, de sensación de manos acartonadas que se dematizan, pues esos son síntomas que en ocasiones aparecen de una forma intermitente, de una forma transitoria, de una forma mantenida, dependiendo del tipo de paciente. En ocasiones son adolescentes, por eso son en adolescentes, que dependen de figuras maternales o paternales, incluso, aunque es un poco cuestionable, pero hay mucha referencia en la literatura que muchos niños que han sido, pues de alguna forma, ya no digo violados, pero que sí que han habido ciertas, desarrollan enfermedades, y eso está descrito en la literatura. Yo no he vivido situaciones así, pero bueno, sí que yo creo que hay que considerarlo. También la forma, la personalidad también está considerada o se considera dentro de este grupo de enfermos desde la belle indifference, o sea, de la persona que pasa y que pasa, o de la persona hiperresponsable, ¿no? Aquella adolescente pues que saca matrículas y tiene que seguir sacando matrículas, y que a lo mejor está de alguna forma sobredimensionando o actuando de una forma muy hiperresponsable hasta que, bueno, pues su sistema nervioso autónomo o su sistema orgánico pasa de alguna forma factura, ¿no? Pues personas también perfeccionistas, en fin, una serie de características que al hablar de este grupo de enfermos no es difícil no tenerlo en cuenta. También, pues bueno, en estos niños, sobre todo el grupo de fibromialgia, vamos a llamarlo así, la fibromialgia juvenil, van a ser niños normalmente pues que nosotros sí que detectamos los puntos dolorosos, aparte del dolor que ellos manifiestan, que es lo que te suelen referir. Son niños que en ocasiones asocian fatiga, y en ocasiones también puede haber alteraciones en cuanto al carácter. Cuando hay signos autonómicos o signos neurovegetativos, sí que ellos localizan, pero normalmente te vienen por un dolor, suele ser el pie o suele ser la pierna, y además con unas características de edema, de hinchazón, de dolor, que nosotros tenemos siempre que hacer un diagnóstico diferencial de realmente qué le está pasando a ese niño, pues desde pensar en algo tumoral o pensar en una distrofia simpático-refleja. También, pues bueno, cuando nos encontramos en niños con dolor en el que no hay puntos dolorosos y que no hay afectación del sistema neurovegetativo,
pues bueno, pues ahí tenemos el grupo de fatiga crónica y en ocasiones también presentan múltiples zonas de dolor que, como os he comentado, puede presentar distinto patrón. Y luego también, y aunque quede un poquito, pero yo creo que también hay que comentarlo, el adolescente a veces tiene una actitud hipervigilante. De hecho, está escrito así en los libros, ¿no? O sea que interpretan sensaciones de dolor en zonas corporales con normalidad, en la que hay normalidad, pero que realmente el adolescente está enfermo. O sea que realmente la sensación que él tiene es de dolor. Y yo os lo comento porque son situaciones en las que es difícil. Entonces, todo este grupo de niños o de adolescentes tenemos que, para entrar aquí y agruparlos, no hay una enfermedad de base, normalmente descartamos, o sea, estamos hablando de primario, o sea, en este caso de la fibromialgia primaria en el adolescente, no que haya un hipotiroidismo o que haya enfermedad de base, que tienen un examen neurológico normal, que pueden asociar síntomas digestivos y que en ocasiones, pues bueno, hay y eso yo creo que, aunque estamos hablando de este grupo de enfermos, el adolescente en sí es una persona con una hipersensibilidad y una hiperemotividad propia de la adolescencia. De hecho, yo creo que la adolescencia en sí ya es una fase de la vida difícil, entre comillas, en cuanto al estado emocional y a la fase de identificación y a la fase de crecimiento, como para encima estar con una enfermedad en la cual la manifestación es el dolor. Entonces todo ello conlleva a dificultad. Suelen ser niños en el que, si nosotros realizamos análisis, son totalmente normales. Si hacemos radiografías no encontramos ninguna patología, y si hacemos un rastreo óseo, una gammagrafía, que en ocasiones, para que no se nos escape algo, sobre todo pensando en algo que produce dolor o que sea algo orgánico, realizamos una gammagrafía en el cual también pues suele ser normal. Por lo tanto, una vez nosotros diagnosticamos a este grupo de pacientes, no solemos realizar más pruebas. Tenemos factores predictores, que todo esto es discutible, ¿eh? Ahí os pongo referencias de la literatura, o sea, entrando un poco en el contexto de la familia, ahí hay muchos factores de sobreprotección, del papel del padre, de un nivel educacional bajo, y todo esto es cuestionable. O sea que esto está referenciado en la literatura, lo cual yo tampoco apoyo totalmente estas. En estos ambientes familiares en el que pues hay separaciones, hay discusiones, hay un ambiente familiar, también este grupo de pacientes también lo puede. De hecho, yo tengo muchos niños con esta enfermedad, y hablamos de enfermedad primaria, no de la secundaria a otras enfermedades. La verdad que el factor estrés, y sobre todo en la familia, igual que en la escuela, o sea, la escuela es causante en ocasiones y a mí me sorprende que hoy está pasando algo que yo vivo en la consulta, que también es la relación, ¿no?, entre compañeros, el abuso y el desabuso, ¿no?, entre las relaciones, y cómo pues estos adolescentes se implican y pues aparecen también pues enfermedades con base genética o sin base genética, pero que ante esas situaciones de desequilibrio emocional aparecen. Entonces, pues bueno, una vez se llega a ya. Nosotros hemos visto este niño, hemos hecho la historia clínica, hemos explorado, hemos hecho todas las exploraciones complementarias, pues bueno, ya llegamos al diagnóstico, hablamos con los padres y intentamos tratar a este niño.
En cuanto a la involucración ahí de la patogenia o qué factores actúan para que esta enfermedad se desarrolle, la verdad es que no está clara. Probablemente Mamen sepa más que yo, porque yo creo que cuando una persona vive esta enfermedad se intenta, ¿no? Hoy hay muchos medios en la que te estás al día de todas las novedades y todas. Yo sé que esta enfermedad está cambiando en cuanto a la causa y qué factores actúan, pero lo que está claro es que el sistema nervioso, o sea, desde que se produce el dolor, desde que actúa el agente externo o se desarrolla la enfermedad hasta que se produce el dolor, desde luego el sistema nervioso y todas las hormonas, como puede ser adrenalina, serotonina y muchas, van a actuar y van a producir la sintomatología. En ocasiones, y casi en todas las ocasiones, es un círculo vicioso. O sea, un círculo vicioso en el que a veces es muy difícil cómo mejorar la calidad de vida de estos niños. Si en el adulto es difícil, en el adolescente aún es más. Porque un adolescente en el que tiene dolor se deprime, le crea ansiedad, no puede estudiar, no puede hacer ejercicio, no se puede relacionar con los amigos, encima se acuesta y no duerme, con lo cual se levanta cansado. Entonces es un círculo vicioso. Digo vicioso en el sentido que es un círculo cerrado, que la verdad es que nos plantea, bueno, para mí es muy difícil el intentar, ¿no? o el conseguir, más que intentar, el conseguir que estos niños llegue un momento en el que tengan una actividad y una calidad de vida normal. Esto son resultados resumidos de series, ¿no? En el que cuando nos vienen o cuando el niño empieza con el dolor, pues el 80% de los niños presentan cuando nos acuden el dolor al mes de iniciar por la causa o el motivo que sea. El 15% de los niños presentan unas vivencias de este dolor que cursa a brotes, o sea que a lo mejor no es un dolor continuo. El 5 al 10%, y esto yo creo que es un dato importante que también puede ser cuestionable, asocian síndrome de conversión. Y esto nos pasa, y a mí me pasa y me sigue pasando. En la edad de la adolescencia, como os he comentado, es difícil, y en ocasiones nos pasa en el que el adolescente pues inicia unos síntomas y luego, y hablamos de un 5%, pueden perpetuar la sintomatología o perpetúan la enfermedad, y no siempre es algo que uno controle y que lo intente premeditadamente, sino a veces, pues bueno, en ese grupo de pacientes que a lo mejor sí que hay conflicto familiar o que hay situaciones de estrés, pues lo mejor esa misma situación pues hace que desencadene y que haya un síndrome de conversión. Y el 90%, yo creo que este es un dato muy importante, a diferencia del adulto, a 5 años de evolución mejoran. O sea, por eso yo me gustaría transmitiros que cuando hablamos de fibromialgia juvenil no hay que compararla en la fibromialgia del adulto, porque el pronóstico es mejor. La fibromialgia, pues bueno, es una forma de dolor musculoesquelético que se caracteriza por ser sobre todo un dolor difuso y que, como os he comentado, se relaciona de una forma, yo creo que bastante significativa con, sobre todo, distrés psicológico. El distrés psicológico, que yo ya, pues bueno, que haya una causa genética, una base genética, parece ser, y también tampoco está claro, pero bueno, sí que el estrés psicológico en esta enfermedad la activa o la desencadena. Y desde luego, como característica importante, es la calidad de vida de estos niños. Yo no sé si aquí, me imagino que sí, la gente joven van a ser futuros maestros, me imagino, y la verdad que son niños complicados, en el que encima a nivel de la escuela suelen tener problemas, porque son niños que tú los ves y son de apariencia normal, con lo cual
la mayoría de ellos se les cataloga, ¿no?, de niños problemáticos o niños que como que utilizan la enfermedad para estar, pues para aprovechar lo mejor la situación escolar, ¿no? Con lo cual eso entra dentro del círculo de cerrado, con lo cual los síntomas aumentan, crea estrés psicológico y aumenta la sintomatología. Aquí tenéis, que yo tampoco los voy a nombrar, pero esos dolores que yo os comentaba que nosotros desencadenamos al explorar a estos adolescentes, puntos dolorosos que normalmente ellos no son conscientes de que están. Ellos lo que suelen tener es un dolor difuso con cansancio y fatiga, y yo creo que tienen poca vitalidad y poca energía, y que nosotros estas maniobras exploratorias que desencadenamos el dolor nos ayudan mucho a diagnosticar esta enfermedad. Aquí tenéis los puntos dolorosos donde nosotros exploramos y hacemos una presión con nuestro dedo pulgar y desencadenamos el dolor. Aquí tenéis, pues bueno, los tender points que decimos. En ocasiones ni delante de los padres nombramos puntos dolorosos, sino tiene tantos tender points para no crear ansiedad o angustia. Estos son de series de niños con fibromialgia juvenil, en la que uy, estaba señalando con el dedo. En la que, pues bueno, suelen haber 18 puntos positivos cuando la enfermedad está muy activa, y aquí tenemos pues medias en cuanto a este grupo de trabajo, que eran 22 niños, en la que vemos pues bueno que de media de puntos dolorosos había 15, y luego de la escala del dolor, que nosotros también la vamos controlando en estos niños, que es de 0 a 10, pues bueno, la sensación de dolor entre 5 y 7 es pues una media de dolor importante, Aquí tenemos pues bueno las características clínicas donde ellos nos suelen localizar el dolor. El dolor puede estar localizado aquí, en uno de los 4 o en los 4 o en uno de los 4 partes del cuerpo, que ahí lo tenéis en la parte izquierda, en la derecha, arriba, abajo, sobre todo ahí tenéis zonas que son como muy débiles, ¿no?, en cuanto sensibles del dolor. Yo creo que la zona de cervical, esta zona es muy sensible al dolor, o la zona lumbar. En ocasiones pues también las piernas, me duelen mucho las piernas, no puedo andar, no puedo hacer mi actividad diaria normal. Y encima, o sea, aparte del dolor que invalida, pues tenemos también, como os he comentado antes, dentro del circulito, que son niños que se cansan, son niños que no duermen, son niños que se levantan como acartonados, y aparte, pues bueno, en ocasiones pues, asocian dolor de cabeza, asocian dolor de tripa, el estreñimiento, o sea que son niños, yo creo que muy invalidantes, como os he comentado anteriormente. Luego, esto era solamente comentaros, estos son series publicadas en literatura internacional, en la que vemos, pues bueno, veis, el 100% de esta serie, en la que hay 16 niños con fibromialgia juvenil, el 100% tenían alteraciones del sueño. Entonces, imaginaros un adolescente de 14 años que no duerme. Pues yo creo que ese es un dato muy, muy importante para considerar en cuanto al no dormir. Va a aumentar el dolor, va a fatigarlos, y es un dato muy, muy importante en ese grupo de pacientes. El 69% de los niños tienen fatiga, el dolor de piernas está en un 31%, y este dato yo creo que también es importante, un 12% tiene historia familiar. Pues bueno, pasa muchas veces que pues una madre te dice, es que yo estoy diagnosticada de fibromialgia. Pues bueno, este dato. También hay un dato que llama la atención, es que es el temblor, el movimiento de piernas y el dolor de piernas. Que como veis, pues bueno, de esos 16 pacientes, el 97% o 96% de los niños lo tenían. En cuanto a qué pasa con el sueño, pues bueno, algunos comentan que lo que les pasa es que
una vez se duermen, pero que no pueden iniciar el sueño, ¿vale? Otros lo que dicen es que una vez se duermen no mantienen el sueño, o sea que no duermen las horas que... Otros comentan que se levantan más cansados que se habían acostado. Otros, y a veces todos comentan lo mismo, o sea que les pasa todo lo que hay aquí. O sea que como no han dormido por la noche, pues por el día tienen sueño, con lo cual pues no rinden en cuanto a la escuela. El movimiento de piernas que os he comentado, la falta de descanso, y todo esto pues les hace más sensibles al estrés. Aquí tenéis pues bueno, otra serie de 45 niños en el que compara en el adulto, y yo creo que esto lo pongo porque yo creo que es importante. O sea, ¿en qué se diferencia la fibromialgia del niño del adulto? Pues veis, pues el niño principalmente, y ahí lo veis, el 96% de ellos no duerme, a diferencia del adulto. O sea que yo creo que es el síntoma que más diferencia la fibromialgia del niño del adulto, a pesar de que el adulto no duerme, porque un 75% refieren que no duermen, el niño duerme menos, ¿vale? Y luego en el dolor difuso y la cefalea, sobre todo el dolor de cabeza, veis, también es un dato que llama la atención sobre el adulto. Y luego el resto de síntomas, como veis, yo creo que es más llamativo en el adulto que en el niño. Esto es de una serie nuestra de 34 niños que se presentó, se publicó en el Journal Rheumatology, en el que en 34 niños, sobre todo, digo niños pero son adolescentes porque la mayoría están todos entre los 12 y 16 años, como veis el 100% tenían alteraciones del sueño, el 64% tenían fatiga, o sea que eran niños que durante el día estaban muy fatigados, el 59% asocian dolor de cabeza, el 53% asocian dolor de tripa, dolor abdominal, el 12% se levantan y tienen rigidez, o sea que les cuesta el ponerse en marcha, y un 6% tienen los cambios de coloración y el edema de manos que también comentábamos. Esta es, bueno, pues la asociación en niños sobre todo con cambios de carácter, ¿no? O sea, depresión. Yo creo que a veces no sabes dónde se inicia una parte u otra, o sea que es un niño con dolor, desde luego si no mejora en cuanto al dolor va a ser un niño que se deprime, porque es muy difícil convivir con el dolor y el encontrarse uno limitado en cuanto a la actividad del día. Y esto, bueno, son trastornos que se asocian, aparte de la depresión, pues el que tengan un carácter irritable, el que haya ansiedad, el que haya irritabilidad. Yo creo que son datos que son fáciles de entender en un niño que está en una fase de adolescente y que además su vida y su actividad no es la normal como otro adolescente. Yo creo que esta tabla, aunque es muy farragosa y os tiene mucho mensaje. Aquí tenéis, pues bueno, el grupo de pacientes con fibromialgia juvenil, un grupo de pacientes también adolescentes con cáncer y un grupo de pacientes con enfermedades reumáticas no fibromialgia, ¿vale? Si veis en cuanto a la repercusión, en cuanto a calidad de vida, tienen peor calidad de vida los niños con fibromialgia. Miradlo ahí. Pero además un porcentaje elevado a pesar de tener niños con cáncer y niños con enfermedades reumáticas graves. Lo digo por la sensación o por la situación en la que estos niños, a pesar de no ser enfermedades de gravedad en cuanto a mortalidad, sí que tienen una repercusión en cuanto a la calidad de vida importante. Esto es un cuestionario que nosotros tenemos en el que en cada niño, pues bueno,
vamos viendo los puntos dolorosos que tienen con la fecha, también valoramos la escala análoga visual del dolor y cuando administramos el tratamiento y hacemos el seguimiento tenemos estas hojas de protocolo que nos ayudan a ver, ¿no?, cómo van mejorando. Tratamiento, o sea que una vez nosotros estos niños pues ya hemos hecho diagnósticos diferenciales, tenemos el diagnóstico, pues el objetivo es que entren en remisión y que conseguir una actividad normal en el día a día. Utilizamos analgesia, como puede ser paracetamol, utilizamos antiinflamatorios. Yo creo que probablemente en este grupo de pacientes la analgesia va mejor que los antiinflamatorios, y en ocasiones tenemos que pasar a un nivel, a un escalón más, en el que, pues bueno, aunque son fármacos tricíclicos como la ciclobenzapina o que son tratamientos que son para la ansiedad, este tratamiento asociado a analgesia potencia, es un escalón más que nosotros utilizamos para potenciar la analgesia y disminuir el dolor. Por supuesto, es muy importante, nosotros en estos momentos disponemos, y aunque es la asociación quien paga a esta persona, la asociación de pacientes, tenemos una psicóloga clínica, porque el apoyo para estos niños, sobre todo el estimularles o fomentar la seguridad, el conocimiento de esta enfermedad, el crearles estrategias para combatir el dolor, yo creo que son muy importantes. A lo mejor nosotros sabemos tratar farmacológicamente, pero no sabemos individualizar al paciente y crear estrategias en cuanto a nivel de personalidad y a nivel de formas de ser uno también pueda por lo menos desobsesionarse y ayudar a no estar tan pendientes del dolor y de la enfermedad. También, pues bueno, la tendencia que tiene un adolescente si pasa en el adulto, en el niño todo esto aún es como más exagerado, ¿no? O sea, tiende a estar quieto, tiende a quedarse en la cama, tiende a no hacer nada porque encima se asusta, piensa que está. Entonces, pues lo que hay también es que de alguna forma estimularles a que tienen que hacer ejercicio, a que tienen que moverse. Cuanto más se muevan, más podrán combatir este tipo de dolor. Y bueno, y ese es un poquito y luego yo creo que también es muy importante el mensaje a nivel de las escuelas, en el que, y me parece, el que se haya, yo creo que estas charlas, no sé, yo creo que sí que estáis siguiéndome y entendiendo un poquito el mensaje. Yo creo que la escuela tiene también una labor, no en estos pacientes, yo creo que en todos los niños, ¿no? Y el intentar, y yo de verdad que cuando me ha llamado algún maestro, me ha llamado algún tutor, escasamente, pero yo me alegro porque yo creo que estos niños tienen dificultad, son personas muy especiales en la que, pues bueno, la colaboración entre nosotros y la escuela es importante. Esto es el seguimiento y pronóstico, que yo creo que es un dato de esperanza, o sea, un dato que yo creo que también hay que transmitirlo, es que nuestros niños mejoran más que el adulto. Estos son, aunque también, bueno, estos son distintas referencias en la literatura internacional, que se contradicen además. Estos son personas importantes en la literatura. Yo soy menos importante, pero bueno, también tengo bastante experiencia en este grupo de pacientes. Y en ese grupo que os comentaba anteriormente, como veis, el 65% de ellos han presentado mejoría, y eso yo creo que es un dato a tener en cuenta. Solamente comentaros brevemente, ya he acabado, o sea que no quiero tampoco extenderme demasiado. El síndrome miofacial sería es la fibromialgia localizada, o sea que son niños que esto aún
porque estos niños no siempre tienen los tender points positivos, con lo cual pues un niño que te viene con un dolor de hombro, que no puede moverlo, que además nosotros ahora tenemos una niña que además es de esta zona y que la hemos hasta ingresado, o sea que realmente cuando te vienen tan mal y con una situación tan dramática en la familia, de preocupación, de angustia, de estrés, de que mi hija no mueve el hombro desde hace 3 meses, que todo le sale normal, que nadie nos dice lo que tiene, a veces es difícil, es difícil, o sea, que un hombro tan invalidante y tan doloroso, pues bueno, no encuentres nada, bueno, sí que encuentras, al final, en diagnosticar de síndrome miofascial a un adolescente, la verdad que es difícil, Estos son imágenes para recordaros, pues bueno, que encima no, porque a veces eso te ayuda al diagnóstico, lo cual agradeces, ¿no? O sea, estos adolescentes son hiperlaxos, O sea, hiperlaxos quiere decir, mira, ahí tenéis, ¿veis? El codo, cómo lo hiperextienden mucho. Luego con el pulgar son capaces de tocar la parte interior del brazo. Y pues bueno, aquí tenemos cómo estos niños con hiperlaxitud, en 338 niños en etapa escolar, pues bueno, un porcentaje de ellos van y desarrollan una fibromialgia. O sea que se ha visto que la hiperlaxitud, pues lo mejor entre un 12 y un 20% van a ser candidatos a desarrollar una fibromialgia. El síndrome de fatiga crónica, que era el otro grupo de pacientes con dolor en los que no desarrollábamos nosotros el dolor con los puntos de presión, y tampoco asociaban afectación neurovegetativa. Estos niños son, la verdad que para mí tiene gran dificultad, porque para mí un adolescente que se fatiga de entrada te preocupa porque tienes que intentar saber que realmente pues puede ser que tenga desde una leucemia a una enfermedad autoinmune o bien un síndrome de fatiga crónica. Tiene unas características que es un síndrome de fatiga y de debilidad más de 6 meses de evolución o 6 meses de evolución, y como veis asocian, yo os señalo con el dedo, asocian un grupo de, pues suelen tener febrícula, suelen tener adenopatías, hay debilidad muscular, suelen quejarse de la garganta frecuentemente, que les duele la garganta, suelen tener dolores musculares, o sea que realmente son niños que son difíciles de diagnosticar. Aquí es lo que os comentaba también, que el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia juvenil en un 30% casi de los pacientes también se asocia, o sea que encima tenemos pues que el grupo de pacientes con fibromialgia juvenil también un 30% van a desarrollar una fatiga crónica. La distrofia simpático refleja, esta es más fácil. O sea, normalmente suele ser un adolescente que ha tenido pues una inmovilización por un esguince, por una contusión, y aparece dolor y limitación en un pie, en un brazo, en una mano, y hay unas características que le definen. Y con esto acabo. Recordaros, pues bueno, y los voy a leer porque esto lo he escrito yo y es lo que estaba escrito en esta revista de la fibromialgia, si un cuento de hadas, yo creo que en el adolescente la cronicidad del dolor junto con la alteración del sueño es mayor que en el adulto, y ello va a dificultar la actividad escolar normal y van a presentar una disminución de la concentración en el estudio. A todo ello pues se unen múltiples visitas normalmente al pediatra, suelen ir a muchos especialistas por el dolor de cabeza al neurólogo, por el dolor de tripa banal al digestólogo, por el dolor también les ve el traumatólogo, les ve el neurólogo, o sea que a veces el manejo de este grupo de pacientes es difícil. La edad también, la mayoría son adolescentes, que es lo que os comentaba antes,
que eso ya es difícil. O sea, cualquier enfermedad en un adolescente es difícil, porque la adolescencia, manejar un adolescente, pues todos tenemos un adolescente, o hemos tenido un adolescente en casa, o vosotras recordaréis también la relación con vuestros padres en la etapa de adolescencia, pues encima un adolescente enfermo aún es mucho más difícil. Y además, si en el adulto se trata de una enfermedad, que eso Mame nos lo contará ahora, o sea, con muchos problemas en el individuo en sí mismo y en el entorno, pues yo creo que en la adolescencia es un problema importante y que probablemente aún no lo tengamos solucionado. Y con esto yo creo que he acabado. Gracias.